Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre el libro de Benjamin Sommer, un historiador judío. El libro se llama Los cuerpos de Dios en el mundo del antiguo Israel. ¿En qué consiste este libro? Bueno, este libro es, como dice, una investigación acerca de cómo pensaban los antiguos israelitas del tiempo en que se escribió el Antiguo Testamento, principalmente los libros deuterocanónicos o la Torá, como se le conoce. Y claramente, lo que es interesante de este libro es que Benjamin Sommer presentará una tesis algo alocada para algún teísta clásico o un cristiano y judío contemporáneo, y musulmán también. Pero chocante para yo diría que cualquier pensador que tiene una idea de Dios como la bondad suprema o un ser inmanente o un ser trascendental. Bueno, la idea de Benjamin Sommer es que en el antiguo Israel se pensaba algo muy diferente. Se creía que Dios tenía un cuerpo y aún más, que Él podía manifestarse en distintos cuerpos o una especie de pluralidad personal. Lo que es una idea que suena bastante loca a nuestros oídos, pero que estará presente tanto en la Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento, en la Torá, como en otras tradiciones judías y rabínicas. Así que, vayamos. Mucho de lo que veremos acá es escrito por él. Encarnaciones en estatuas y múltiples cuerpos. Aquí veremos el contexto cultural. En las religiones mesopotámicas, los cuerpos divinos difieren de los no divinos en que la presencia de un dios no se limitaba a un solo cuerpo. Podía surgir simultáneamente en varios cuerpos. Esta multiplicidad de encarnación queda clara en los textos rituales, aquellos que describen la activación de un ídolo, y dos ceremonias estrechamente relacionadas que permitían a un dios entrar en una imagen. Esto es algo bien loco, porque lo que básicamente se traía en Mesopotamia y en Canaán era que construían estatuas, ¿ya? Y le ponían un cuerpo, pero que después esta estatua pasaba a ser el cuerpo de Dios, del Dios, como dice aquí. En cambio, el salmo, la estatua, era una encarnación cuya sustancia era idéntica a la del dios mediante un ritual específico. Lo que había sido un objeto físico se convertía en el cuerpo de Dios. Pero no era el único cuerpo del dios, después de todo había múltiples estatuas de cualquier deidad dada, de modo que Marduk estaba presente a la vez en su estatua en Sagilia y en los otros santuarios. Entonces, un hilo babilónico podía estar presente físicamente en muchos lugares a la vez, y así la estatua era idéntica al dios, pero no abarcaba la totalidad del dios. Básicamente, ellos creían que las estatuas pasaban a ser el cuerpo del dios. El cuerpo del dios ya no estaba en el cielo, sino que también estaba ahí presente la estatua, y los oídos de la estatua eran los oídos del dios, y la boca de la estatua era la boca del dios. Pero no solamente está el dios en el cielo y en la estatua, sino que en múltiples estatuas, porque había una estatua de Marduk, otra estatua de Marduk, por todo el país, por todos los lugares. Entonces, claro, esto podría decir que podía tener múltiples, incluso cientos de cuerpos. El cuerpo divino, al igual que el ser divino, se puede fragmentar y aún así mantenerse unificado de alguna manera. Cualquier cuerpo era parte del Dios, pero no agotaba la plenitud del Dios, así como el ser divino no se limitaba a una sola persona. El Baal del mito cananeo parece haberse fragmentado en una gran cantidad de dioses Baal que podían ser adorados y dirigidos por separado. Sin embargo, estos dioses no muestran ninguna individuación de personalidad, carácter o función y siempre se mencionan juntos. A la luz de la comprensión del ser divino que se escribe aquí, queda evidente que estos debates representan un intento de fijar algo fluido, algo que no puede y de hecho no se debe de fijar en absoluto. Lo que dice Benjamin Sommer aquí es que tú tienes, por ejemplo, a un Baal, ¿ya? Pero también tienes un Baal en este lugar, en Tiro, y un bar en Safón, y un bar en Chamem, en todos estos lugares. Tienes un bar aquí, un bar allá y un bar allá. Sin embargo, en la mitología, tú solamente tienes a un Baal. Como si todos estos que parecen ser múltiples seres bajo el mismo nombre o varios clones, en el fondo son todos la misma cosa, el mismo ser. Todos poseen como la misma voluntad, las mismas ideas, la misma personalidad. No hay una distinción entre ellos, pero a la vez sí la hay, porque está en un lado, en otro lado, y se mencionan a ellos como si fueran diferentes. Pero en la mitología solamente hay un Baal.
Y esto va a ser una idea muy similar a lo que se ve en la Trinidad. Y bueno, ahora, esto se podría decir que es solamente algo pagano, pero esto no es solamente pagano, sino que también los israelitas monoteístas también tenían estas ideas. Por ejemplo, existen indicios sobre la fragmentación en diversas manifestaciones geográficas, que se conocen a partir de inscripciones hebreas antiguas y algunos versículos dispersos en la Biblia hebrea. En la década del 70 se descubrieron varios pitoi o jarros de barro en el sitio arqueológico de Tuntlet, Al-Yurut en el este de Sinai. ¿Ok? Y claro, aquí es lo que se encontró. En uno de estos textos se mencionan Yahvé de Samaria y en otro se menciona Yahvé de Temán. La frase Yahvé de Temán también aparece en una inscripción escrita en un banco en la sala del santuario ubicado en la entrada del edificio principal. Estos términos parecen referirse a manifestaciones locales de Yahvé, una entrada en la capital del Reino del Norte y la otra en el sur. La redacción encontrada en los Pitoi y la inscripción del banco recuerda a las referencias de Ishtar de Arbela y de Nínive, y a los Baal de Safón, de Ugarit y Líbano. Entonces, claro, lo que es muy interesante acá es que tú tienes a los paganos, que tenían a una Ishtar en Arbela y una Ishtar en Nínive. Sin embargo, los dos eran el mismo ser, pero había una distinción personal entre ellos. Lo loco aquí es que esto pasa lo mismo con Yahvé o el dios bíblico, en donde pasa una manifestación lo que parece ser local en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces esta distinción personal también está presente en el monoteísmo israelita, como se puede encontrar acá. Y esto no solamente se mantuvo en la cultura y en la arqueología, sino que también en los mismos textos sagrados. Por ejemplo, Génesis 18. Dice así: Yahvé se manifestó a Abraham entre los árboles de Mamre mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. En el calor del día levantó los ojos y vio que 3 hombres venían hacia él. La gramática implica que Yahvé aparece en forma de 3 hombres o al menos en la forma de uno de los 3 hombres. Sin embargo, Abraham no se da cuenta de que sus visitantes no son humanos. Sin embargo, el narrador deja de ser misterioso y en 18.3 lo describe a uno de los visitantes como Yahvé. 2 de los visitantes se van y aquel que permanece con Abraham ahora está claramente identificado como Yahvé. Y los otros 2 seres son posteriormente referidos como ángeles. Y es claro que Yahvé aparece en forma corporal a Abraham en este pasaje. Lo que es menos claro es que si los 3 cuerpos eran todos de Yahvé a lo largo del pasaje o si los 3 eran Yahvé al comienzo del capítulo. Pero solo uno de ellos al final, o si los otros 2 eran simplemente sirvientes, tal vez humanos, tal vez divinos. Esto es muy loco, porque tú tienes que estaba Abraham, pero sin embargo con la aparición con unos visitantes lo recibe, después uno le dice que va a tener un hijo, le hace un aviso profético y después se revela que uno de esos visitantes era Yahvé. Pero sin embargo hablan como al unísono, lo que dice uno aparentemente representa lo que dicen todos. Entonces está esta idea, tal vez los 3 son parte del cuerpo de Yahvé, o es Yahvé junto a otros 2 visitantes que no son él. Pero bueno, esta locura se expande mucho más en Génesis 19 y en Sodoma y Gomorra, porque después, cuando recordemos que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, está hablando con el visitante, y se identifica al visitante como Yahvé. Pero bueno, eso ya es otra historia, que desgraciadamente Sommer no explica, pero es muchísimo más claro. Bueno, otro ejemplo es cuando Jacob directamente lucha con Yahvé. ¿Cómo podemos decir aquí? La palabra Elohim es la palabra genérica para Dios, para seres divinos, y no necesariamente el Dios bíblico. Sin embargo, el Génesis lo identifica como Yahvé. Y en Osea encontramos que el ser que luchó con Jacob no fue un mero ángel, sino que también podía ser llamado un ser divino. Y después esto se explica que fue Yahvé. En Osea 12, 4 al 6. Leemos lo siguiente. En el vientre engañó a su hermano Jacob, y como adulto luchó con Dios, luchó con un ángel y prevaleció. Lloró y le suplicó. Fue en Betel donde lo encontró. Allí habló con él. Era Yahvé, el Dios de los ejércitos. Yahvé es su nombre. Y escribe Sommer.
Primero, el ángel con quien Jacob luchó en Penuel en su viaje de regreso a Canaán era idéntico a Betel, la deidad en el Betilio con quien Jacob habló cuando huyó de Canaán años antes. Recordemos que en el mismo Génesis, Jacob hace un pilar de piedras y lo nombra como Betel, y que es un ser divino. Pero sin embargo, a Betel se le identifica con Yahvé. Entonces parece indicar que este ángel Betel es lo mismo que Yahvé, y por eso dice la multiplicidad de la encarnación divina y la fluidez de la identidad. También lo encontramos en el Éxodo 3, en donde encontramos que el ángel del Señor aparece en una zarza. Entonces, claro, sigue hablándolo, pero sin embargo, lo que es interesante acá es que se identifica al ángel como Adonai, que es para evitar utilizar el nombre divino de Dios en la Biblia hebrea. Y claro, y después deja de ser el ángel y se le nombra a Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y claro, y el texto sigue identificando al ángel como Dios, que es lo muy interesante. Y después, cuando le pregunta el nombre, el ángel revela el nombre divino. Yo soy el que soy, o sea, Yahvé. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me ha enviado a ustedes. Y claro, el ángel deja de identificarse como un ángel y se refiere a sí mismo como Dios, como si los dos fueran lo mismo y lo uno. Y todo esto lleva a Sommer a indicar de que no, en realidad no es un ángel hablando por Dios, sino que es Dios, o que al menos así era como lo entendían la gente de estos tiempos. Pero bueno, en Jueces 6 leemos lo siguiente. La evidencia de este tipo de ángel no se limita al Pentateuco. En la historia de la comisión de Gedeón, un malach o un ángel aparece a Gedeón desde abajo de un árbol y le habla. Pero a medida que avanza la historia, simplemente se nos dice que Yahvé se volvió hacia él y dijo. Algunos podrían argumentar que Yahvé estaba ubicado en el cielo y hablaba a través de un ser divino de un rango inferior enviado a la tierra con un mensaje, pero específicamente se dice que fue Yahvé quien volvió su rostro hacia Gedeón. Al mismo tiempo se nos dice que Gedeón vio al malach de Yahvé, y aunque fue Yahvé quien se volvió hacia Gedeón, fue el malach quien dejó el lugar. Y el texto parece ser autocontradictorio, a menos que uno insista en que el ángel sea un ser separado de Yahvé. Por otro lado, si uno entiende que el ángel es como una pequeña manifestación de Dios, o un ser por el cual Yahvé se superpone, el texto se mantiene perfectamente coherente. Entonces, la interpretación de Sommer en base a la evidencia arqueológica y en base a cómo pensaba la gente de este tiempo y de esta cultura es que al parecer estos ángeles eran Yahvé, pero no del todo o no completamente, son como un avatar, que es la mejor idea. Y él utiliza explícitamente estas palabras, que son como un avatar porque es muy similar a la idea hindú. Hay otro ser, pero que sin embargo tiene una similitud fundamental, por así decirlo, que se puede decir que se superpone o que es como una pequeña manifestación del otro. En este caso, sí, el ángel es Yahvé, pero no del todo, o hay una distinción personal. Bueno, Samuel 15, este otro ejemplo que él entrega en sus clases, no en su libro, desgraciadamente, pero dice así: Yo te ruego que Absalón le dijo a David, que el hijo de David, dice así: Yo te ruego que me permites que vayas a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz, y se levantó y se fue a Hebrón. Esto es muy interesante porque implicaría otra manifestación local de Yahvé en Hebrón. ¿Por qué? Porque Absalón insiste en ir a Hebrón cuando él pudo haber completado el juramento en Jerusalén, pero no lo hizo ahí, sino que decidió ir a Hebrón. Entonces lo que lleva a concluir eh, Sommer en base a esto es que parece haber una diferencia local de Yahvé, como vimos con Marduk e Ishtar. Como está la Ishtar de Nínive y de Arbela, parece ser un caso similar con Yahvé, que también vimos en la evidencia arqueológica. Pero bueno, esto no era una visión unificada, como veremos aquí, sino que en realidad habían visiones opuestas, visiones que
como ya vimos, son fluidas, en donde Dios tiene como varios cuerpos o tiene como manifestaciones en el mundo. Y la otra es que no, que Dios es como trascendente o que solamente tiene un solo cuerpo. Y leamos las palabras de Sommer. Los deuteronomistas emplean aquí lo que los rabinos posteriormente llamarían un his o un cerco, para dejar claro que ningún objeto físico puede encarnar a Dios. Insisten además en que ningún objeto debería representarlo para evitar que dicha representación sea considerada una encarnación. Al igual que la tradición deuteronomista rechaza la multiplicidad de la encarnación divina, también rechaza la fluidez de la identidad divina. Dios, nos dicen los deuteronomistas, es un ser integrado. La visión deuteronomista del ser divino se destaca en la famosa proclamación conocida como el Shema. Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. El clásico de los unitarios. Pero bueno, lo que es muy interesante aquí es que él mismo admite que hay varias visiones en la Biblia hebrea. Una que mantiene que Dios puede ser múltiple, que puede ser fluido, y otra que no, que es más bien algo sólido, es solamente un cuerpo y no varios, que es la idea del Cabot, que él también presenta en su libro. Bueno, pero ¿por qué cambió el modelo? ¿Por qué pasamos de pensar a que Dios podía tener múltiples cuerpos y que yo podía ir por la calle, encontrarme a un pobre y luego resultaba ser que ese pobre era el mismo Dios? Entonces, ¿por qué dejamos de pensar de esa manera? Bueno, según Sommer, el modelo cambió por temor al politeísmo. La amenaza que representa la encarnación divina está bien documentado en los escritos de un grupo judío ligeramente posterior, la comunidad israelita judía en Elefantina, Egipto, que floreció en el siglo VII a.C. Adoraba no solo a Yahvé, sino también a un dios llamado Eshem Bethel y una diosa llamada Anat Bethel o Anat Yahu. El término Bethel, como vimos en el capítulo 2, es un nombre para la manifestación a pequeña escala o ángel presente en una estela o el betil divinizado. Como ya vimos antes, ese ángel, que se le nombra Bethel, según la interpretación de Sommer, es una manifestación de Dios, o un avatar, un pequeño Dios, por así decirlo. ¿Ya? O un Cristo ante la encarnación, como lo entienden los trinitarios. Pero bueno, lo que pasa aquí es que dice así. Esta coincidencia de términos sugiere que el dios Eshem Bethel era una hipostasis, una extensión o un avatar de Yahvé. De hecho, un avatar que llegó a ser visto como una deidad independiente. Los judíos de la Elefantina probablemente eran la peor pesadilla de los deuteronomistas. Fue por temor a desarrollos como los que ocurrieron en Elefantina que los deuteronomistas y los sacerdotes prohibieron las estelas y los betils que los israelitas y yahavistas habían utilizado durante mucho tiempo en su culto. Sin embargo, la intuición teológica no desapareció. Eso es lo interesante. Antiguamente en Israel se pensaba que Dios podía tener múltiples hipostasis, por así decirlo, que podía tener como avatares o múltiples cuerpos, que Dios podía entrar en el mundo, como Juan entra por su casa. Entonces, claro, estaban estas ideas de distinción personal que son muy similares a las ideas trinitarias, porque las ideas trinitarias, como ya veremos, es solamente una evolución de estas ideas. Porque ya estaba ahí toda la mezcla en la cultura y en Israel, y como presenta Sommer, hay evidencia en el texto bíblico, en la cultura y en la arqueología. Y aquí no lo veremos, pero él también presenta varios casos de objetos que se entendían como encarnaciones del ser divino, ya sea en estatuas o en bastones llamados Batsebat, que eso lo veremos en las charlas que traducí. Pero es muy interesante, porque se pensaba de una forma muy diferente. Sin embargo, se dejó de pensar así, porque la distinción entre múltiples personas o múltiples cuerpos y un solo ser podía llegar a ser confuso y era fácil malinterpretarlo y entenderlo como un politeísmo. Por ejemplo, si uno ve una crítica musulmana a la Trinidad, los musulmanes entienden la Trinidad como si fuera politeísmo. De hecho, el mismo Corán malinterpreta la Trinidad como un politeísmo, para que se den cuenta. Y también hay unitarios que la piensan como si fuera politeísmo. Y claro, esto pasaba, o si pasa ahora, pasaba hace más de 2000 años. Bueno, más de 2500 años. Pero por esta razón cambió el modelo, para que fuera uno más sólido, para que dijeran, no,
Dios o es completamente trascendente o tiene un solo cuerpo, un solo Tabot, el cual está en el templo de David. Aquí lo veremos, la Shekinah o la Shekinah, que significa morada o asentamiento. Ahora veremos la fluidez en las tradiciones posteriores del periodo bíblico. Dice Sommer. Otros textos rabínicos que hablan de la Shekinah, sin embargo, sugieren algo parecido a la multiplicidad de la encarnación divina. Algunos parecen considerar que la Shekinah está presente en un lugar terrenal específico y en el cielo al mismo tiempo. Tanan Umanaso 12 nos dice que los ángeles se angustiaron cuando Moisés terminó el tabernáculo, temiendo que la Shekinah los abandonara. Recuerden que la Shekinah aparece en la Biblia y que estas son los pilares de nubes que acompañan a Dios. Pero Dios los tranquilizó, diciéndoles que la Shekinah permanecería en el cielo incluso después de entrar en el santuario terrenal. Eso es muy importante. La Shekinah está tanto en el cielo como en el santuario terrenal, o sea que está en dos lados. Pero ¿por qué esto importa? Porque la Shekinah es la presencia de Dios, es la presencia divina. Entonces, claro, Él tiene su presencia en dos lados. Dos manifestaciones o encarnaciones de la Shekinah no son iguales, porque el Salmo 148 dice, su esplendor está sobre el cielo y la tierra. Y afirma que la Shekinah está en primer lugar en la tierra de alguna manera menos importante, y también con los ángeles en el cielo. Aquí Dios está en dos lugares, uno celestial y uno terrenal, dos localizaciones diferentes de la divinidad. Y bueno, no solamente eso, sino que no solamente estaba presente en dos lados, como dos cuerpos, sino que había hasta una distinción personal. Por ejemplo, en un texto rabínico tardío del Midrash Mishle, al Proverbios 22, dice así, en el cual la Shekinah se presenta ante Dios y aboga exitosamente en nombre del rey Salomón. Como señala Peter Schaffer en su discusión de este texto, al retratar a la Shekinah de pie ante Dios y hablándole, el Midrash va muy lejos en su personificación dramática y audaz. De hecho, establece una clara distinción entre Dios y su Shekinah. La Shekinah se ha convertido en una persona diferente y distinta de Dios. Muy trinitario. Aquí veremos a Metatron, o como se le conoce el pequeño Yahvé. Dice así, algunos textos identificaron a esta figura como un pequeño Yahvé, un título que evidencia a la vez la superposición de la figura con Dios y el hecho de que esta figura no incorpora aspectos importantes de Dios. En algunos de estos textos, incluso se nos dice que la figura divina llamada Metatron había sido en algún momento el ser humano Enoch, que está presente en Génesis. Recuerden que Enoch no murió, sino que fue llevado por Dios. En estos textos, entonces, el ser de Dios se superpone con otro ser de una manera que recuerda a la teología del antiguo Cercano Oriente, que ya examinamos. Es significativo que la idea de Metatron como un pequeño Yahvé, aquel cuyo nombre es como el de su maestro, esté especialmente asociada con Éxodo, un texto crucial de la tradición que se refiere a esta concepción del ángel. Aquí se presenta que no obstante insiste también en alguna distinción entre Dios y Metatron, ya que este texto afirma que no se permite orar a Metatron. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Metatron pasa de ser un ser humano para luego llamarse el pequeño Yahvé, aquel cuyo nombre es como su maestro. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como Benjamin Sommer explica en sus charlas y en su libro, él remarca que el nombre no solamente era una forma de llamar a algo, sino que también era su naturaleza, su esencia, lo que hace ser ese algo. Entonces, claro, cuando Metatron deja de ser un ser humano y se llama el pequeño Yahvé, quiere decir que de algún modo la presencia divina ahora está en Metatron, o hay algo de Yahvé que está en Metatron que lo hace ser similar a él, y por eso él se convierte como en una especie de segundo poder en el cielo, que es algo bien loco y suena muy politeísta, pero sin embargo, otra vez, los judíos ponen el énfasis de que no, de que si bien hay una distinción entre Dios y Metatron, Metatron no es Dios, no completamente, no del todo.
Pero esto es bien interesante porque parece indicar una especie de superposición, en donde Dios cambia la naturaleza de algo asemejándolo a él. Y la Kabbalah, esto va a ser lotísimo, les va a encantar. La doctrina cabalística de los Sefirot en particular constituye una versión altamente compleja de la noción de que lo divino puede fragmentarse en múltiples seres, que no obstante siguen siendo partes de un todo unificado. Los Sefirot generalmente se conciben como 10 manifestaciones de Dios en el universo. Sin embargo, nunca alcanzan el nivel de deidades independientes. Por el contrario, los textos cabalísticos advierten contra orarles individualmente como dioses distintos. No solamente eso, sino que interactúan de diversas maneras, personalmente, incluyendo formas sexuales, y sus interacciones sugieren su identidad distinta. Sin embargo, los cabalistas mantienen que todos son parte de la unidad que es Dios, y toda la aparición de lo contrario es una cuestión de percepción. Muy interesante, ¿no les parece? Básicamente Dios, cuando crea el mundo, Él emana como esta especie de energías o parte de su esencia en el mundo, que se le nombra como los sefirot. Y claro, todo eso que es como menor de Dios es lo que está más presente en el mundo, que sería la Shekinah. Pero lo que es bien interesante acá es que todas estas, digamos, partes, por así decirlo, o manifestaciones o energías, como se le quiera llamar, tienen distinciones personales entre ellas y que de hecho se toma a un nivel tan extremo que hasta tienen como unas relaciones sexuales. Y la Kabbalah luriana lo lleva aún más lejos. A partir del siglo VI, XVI, surgieron nuevas formas de la noción de múltiples encarnaciones en la Kabbalah de Isaac Luria y su escuela. En las enseñanzas de Luria, las actividades recíprocas y reflexivas de varias partes de Dios se ramificaron enormemente, involucrando no solo los 10 sefirot, sino también 12 o 13, cada uno de los cuales comprende su propio sistema completo de 10 sefirot. Estos semblantes se acoplan y desacoplan sexualmente, descienden a través de los demás y se fusionan entre sí, y se contraen en sí mismos para dar cabida a otros semblantes. Y al mismo tiempo, los sefirot siguen interactuando. Y aquí encontramos lo que parece ser un sistema politeísta, excepto que siguen siendo parte de un todo y que no son nada más que la unidad que es Dios. Una unidad que es tan compleja para la mente humana que la entendemos como una especie de sistema politeísta. En fin, es una idea bien loca y que en las mismas palabras de Benjamin Sommer, los judíos tomaron la loca idea de los cristianos de que Dios era 3 personas y dejó de ser 3 para ser 100 y personas que hasta se relacionan sexualmente. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, tal vez no sea literal, pero sí se lo tomaron bien lejos las ideas y su significado. Pero bueno, ahora la pregunta importante de todo esto y ¿es el cristianismo pagano? Dice Sommer. El lenguaje clásico de la teología trinitaria, recuerden, él es un judío, él no es cristiano, él no tiene ninguna batalla que ganar acá. De hecho, a él mismo admitió que hasta le molestó esta conclusión. A él no le gustó concluir esto. Pero es lo que él tuvo que concluir como historiador. Una naturaleza y 3 personas o una sustancia y 3 manifestaciones se aplica perfectamente a ejemplos de la fluidez de Yahvé en la Biblia hebrea y a las tradiciones de fluidez en Canaán y Mesopotamia. La doctrina de la Trinidad se cristaliza principalmente en la literatura posterior al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento mismo atestigua la persistencia del modelo de fluidez. Hemos visto que los textos del antiguo cercano oriente se sienten perfectamente cómodos al concebir a una deidad como poseedora de un cuerpo celestial y varios terrenales. Yahvé podría estar en su hogar en el palacio celestial y en Sion al mismo tiempo. Que una deidad descendiera no significaba que la deidad dejara de estar también arriba. La presencia de Dios y de Dios como Jesús en la tierra no es más que una forma particular de esta antigua idea de la encarnación múltiple y por lo tanto no resulta más ofensiva para una teología monoteísta que las secciones J y E del Pentateuco. En otras palabras, continúa. Lo que he intentado señalar aquí es que Israel bíblico conocía doctrinas muy similares
y estas doctrinas no desaparecieron del judaísmo después del periodo bíblico. Sin embargo, ningún judío sensible a las fuentes clásicas del judaísmo puede criticar el modelo teológico que el cristianismo emplea al afirmar la creencia en un Dios que tiene un cuerpo terrenal, así como un Espíritu Santo y una manifestación celestial. Porque ese modelo, como hemos visto, es perfectamente judío. Una religión cuyas escrituras contienen las tradiciones de fluidez, cuyas enseñanzas enfatizan la multiplicidad de la Shekinah y cuyos pensadores hablan de los Sefirot, no difieren lo esencial teológicamente de una religión que adora a un Dios trino. Y hay que tener en cuenta que las creencias cristianas que el judaísmo rechaza no son específicamente de naturaleza teológica. La única diferencia teológica significativa entre el judaísmo y el cristianismo no radica en la Trinidad o en la encarnación, sino en el resurgimiento del concepto de un Dios que muere y resucita, una categoría que el antiguo Israel claramente rechaza. Pero nada, ¿qué les pareció? En otras palabras, la Trinidad y la idea de la encarnación es claramente judía. Y se puede, bueno, no me molesta esto, pero sí se puede explicar naturalmente. No es un origen pagano o un origen que salió de la nada o que apareció del aire, sino que claramente se puede rastrear a los judíos y se puede rastrear al antiguo Canaán y a la antigua Mesopotamia, que es de donde salen las ideas judías. Bueno, aparte del mismo pueblo judío, obviamente, pero ustedes lo entienden. Nace de ahí. Y esto no debería ser algo muy loco, debería ser algo muy obvio, pero por alguna razón a la gente no le gustan las respuestas intuitivas y prefieren pensar que en realidad viene de los, no sé, de China o algo. Pero bueno,